Ahí estamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a partir entonces, como les mencionaba recién, revisando un video respecto del experimento de Solomon Asch, que tiene que ver con la influencia social y la conformidad que nosotros de repente tenemos respecto de la opinión del resto. Entonces, les voy pidiendo que por favor, los que no vayan a visualizar el video desde la plataforma, se metan ahí al link que acabo de enviar en el chat para que podamos comenzar. ¿Estamos? Ya. Ok, me van avisando si están todavía viendo el video para que podamos iniciar. Muy bien. Pareciera entonces que ahí ya la mayoría va, o sea, son 4 los que me han escrito, pero si ya van terminando, podría yo asumir que la mayoría está terminando, o mal asumir. Entonces, ¿de qué se trataba el video que recién revisamos? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Cómo le llegó al video? Psicología social, o sea, cómo nos afecta la decisión de los grupos a nosotros. ¿Ya? Sí, como Pero lo decía que, en el video, como uno siempre quiere quedar bien con el resto, como ¿Ya? que siempre quererse adaptar a lo que todos piensan, y por eso muchas veces uno comete el error de como asumir que los demás están bien, cuando muchas veces puede que ser que no. Y uno piensa que porque seguir al resto, entonces voy a caer bien y voy a estar todo bien.
Claro. Muy bien. ¿El resto tiene la misma opinión? Sí, yo creo que va como en el hecho de seguir a las masas solamente para ser aceptado y que no te miren como si fueras una persona diferente, como para pasar desapercibido y que no crean que por tu opinión diferente tú vas a tener como algún tipo de problema social o cosas así. Ya. Oye, ¿y está malo ser diferente? O no, por supuesto que no. ¿Y entonces por qué siempre buscamos tanto encajar? Por lo mismo, por la aceptación social, Ya. como por la, no sé, como por la presión que hay. Y dijeron en el video que por instinto. ¿Ya? ¿Qué creen O sea, ustedes? Estamos claros que queremos agradar, que no le queremos quedar fuera por instinto, pero ¿qué es lo que más, así como intuitivamente, si esto no estoy haciendo una prueba de conocimientos para ustedes, sino que es para saber qué es lo que ustedes creen? ¿Por qué queremos pertenecer? ¿Cuál es la necesidad que tiene el ser humano? Quizás no queremos estar solos, ¿Ya? como que siempre buscamos la compañía de otras personas, ¿Ya? independiente si como que tienen la misma opinión que yo o no, o piensan lo mismo que yo. Claro. Sociabilizar, dice Darío, instinto de supervivencia, buscar no quedar Quizás solo. también puede ir por el lado de no sentirse inseguro, ¿Ya? de que lo que yo estoy diciendo, como es diferente a lo que opina el resto, está mal. Ujú. Muy bien, para sentirse aceptado. Están todas las respuestas bien, ¿cierto? Porque es para sentirnos aceptados, queridos, acogidos, integrados, pertenecer, todas las variables que han mencionado. Oye, ¿y a ustedes en qué momento les ha pasado esto? ¿Les ha pasado alguna vez o nunca les ha pasado? yo creo que es común. Así como cuando en la prueba de mate a ti te dio 5 y a todo el mundo le dio 4 y tú dices que te dio 5. ¿Ya? Ay, pero a lo mejor a todos los que les dio 4 está malo el resultado, po. Puede que sí, pero Copiaron mal. cuando nos preguntamos afuera, ¿Ya? me quedo callado. Ah, ya. Nos dice que te dio 5 porque, pucha, a todos les dio 4. ¿Ya? ¿Y en qué otro momento, por ejemplo, más como sociales, a uno le pasa esto? A mí me pasa, por ejemplo, cuando empiezan a hablar de los gustos de las personas, así como, ya, a mí me gusta esto, y muchas veces a mí no me gusta muchas de las cosas, entonces como que me quedo así como que mejor no digo nada para que no piensen que esto soy mucho raro o cosas así. Ya, Pero claro, o sea, si me preguntan a mí, oye, ¿a ti te gusta esto? Obviamente que respondo, pero como cuando dar que la opinión así de la nada, como que no, trato de como que no, como que salirme un poco de la línea. ya. ¿En qué otros momentos podemos vernos así como tan influenciados por la opinión del resto o por seguir a la masa? Apoyando a mi compañera lo que dijo, yo creo que cuando ponemos música en público Ya, afecta mucho porque a veces tratamos de buscar como que música que sea más para el grupo que lo que te gusta. claro. Profe, Sí, pero Dime. hay que poner música para el grupo, o sea, si no, no voy a poner solamente de tu gusto. Ah, claro, Eh, tratar como de ser un poco más... A todos la música, dices tú. sí, porque que fome poner solo, no sé, algo que te guste a ti. Y en términos sociales, ¿cuándo ustedes han visto esto de la influencia de las masas? profe, yo de eso quería hablar, Dígame. que yo personalmente tengo un carácter súper fuerte, entonces como que nunca me ha incomodado que mi opinión sea diferente o mis gustos sean diferentes. ¿Ya? Pero muchas veces me ha pasado que en los carretes, por decirlo de alguna forma, lo he visto en otras personas y de hecho en personas muy cercanas a mí, que como que porque el otro fuma marihuana o porque el otro está tomando o porque el otro se hace diferentes tipos de cosas, él también lo va a hacer. Y por lo que me he dado cuenta yo, esa persona se da cuenta de que le hace mal, o sea, como que siempre que lo hace se siente muy mal.
Ya. pero aún así como por encajar, lo sigue haciendo. Y ahí me ha tocado verlo y trato de igual aconsejarlo caleta porque esa persona me importa demasiado. Y solamente por como tratar de caerle bien al resto y decir, oh, él es súper apañador, él es bacán, como que hace cosas que al final lo hacen sentir súper mal. Claro, bueno el ejemplo que tú estás dando, porque si esa persona se da cuenta que la decisión que está tomando lo hace sentir mal, es porque entra como en un conflicto, ¿no? Tiene un dilema él. Sí. Y Sí, un de dilema. hecho, siempre que salimos le digo que como que se controle y cosas así, y me dice sí, sí, hoy día no y la cosa, pero como que él sabe perfectamente que no lo tiene que hacer, y llega el momento y es como ya, sí, sí, y como que no sabe que, no sé, como que no sabe decir que no. Termina siendo complaciente a todas las cosas por querer ser Sí, aceptado. sí. ¿En qué otros contextos sociales podríamos observar este tipo de resultados de comportamiento? En las organizaciones, profe. ¿Ya? ¿Cuándo? Por lo menos yo he notado mucho que a veces, por lo general, se reprende cuando una persona se comporta distinto, pero cuando un grupo un poco grande se comporta, ya la gente se empieza como a pegar a si lo está haciendo mal. Y como por seguir la corriente, varias personas tratan de imitar su comportamiento, pero a la hora de la verdad llega el jefe y los bota a todos. Y eso es demasiado común en una organización, que el jefe se molesta y no dice tú y tú no, sino todo el grupo. Así que hay que ser prudente ahí también. Sí, pues las empresas es como complicado de repente, por no quedar mal parado, por ejemplo, para el tema de las huelgas, o cuando el sindicato quiere apoyar algo, o cuando se quiere hacer un reclamo. En realidad están todos molestos, pero tú no, a ti como que no te llega mucho, pero como para no parecer como que no apoyas la causa, tú vas y saliste trasquilado, porque como dices tú, el jefe los echó a todos, por ejemplo. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener a nivel social, así como más macro? Ay, profe, ahora que dice eso, ¿Mm? me recuerda mucho en clases cuando estaba en el colegio, ¿Ya? que yo divergía mucho de las opiniones de mis compañeros. Pero como usted decía, algunas veces no les decía así como, ay, no deberíamos hacer esto, sino que dejaba que lo hicieran y me tenía que sumar nomás. Igual era más chica, pero yo creo que también eso es un tema. O sea, cuando uno está en el colegio, suele adaptarse a su curso, por más que no te lleves bien con él o no tengas diferencias. Sí, pues de repente uno toma ideologías políticas, decía alguien por acá. Claro, las ideologías políticas, ¿verdad? En el tema del fútbol, incluso en el tema religioso. Como que de pronto las personas, incluso siendo adultas, teniendo conciencia de que a lo mejor vamos a seguir o vamos a acatar o nos vamos como a adecuar a una tendencia, incluso cuando esa tendencia está mala. ¿Usted con qué grupo de personas más se relaciona? ¿Con gente que tiene mucha similitud con ustedes o con gente que es diferente? Con gente que es diferente. Diferente total, con similitud, ambas, mi Timota, ¿ya? Pero emocionalmente, ¿con quiénes más se identifican? ¿Con alguien que es completamente distinto a ustedes o con alguien que tiene más sintonía con su forma de pensar? Porque una cosa es juntarse, yo puedo tener un grupo importante de gente conocida y me junto con todos ellos, pero no soy amiga de todos, po. Soy amiga de las personas que tengo probablemente una visión más similar para pensar de la crianza, para pensar de las relaciones de pareja. Por ejemplo, si yo estoy casada, yo quiero a mi marido y creo más que en la institución del matrimonio en que hay como que comportarse, por último, con fidelidad. Y tengo una amiga que está casada con otro compañero del grupo y ella encuentra que la infidelidad es como lo máximo. Claramente hay una disonancia entre intereses y obviamente entre comportamientos,
pero probablemente yo no voy a tender a lo mejor a ser pitipoti con esa persona, porque esa persona tiene una opinión casi que valórica muy diferente a la mía, ¿ya? Claro, alguien dice aquí, yo prefiero juntarme con distintos tipos de personas y puedo aprender de otros puntos de vista. Claro, por un tema de aprender, es importante interactuar con distintos estilos de personas, pero después se van a ir dando cuenta que por lo general uno va generando mayor vínculo emocional con personas que son similares, ¿ya? O con quienes tú te identificas, con quienes tú te representas. Ahora, el tema de la influencia social es todo un tema, porque de pronto nos puede llevar por un súper buen camino, personas con mismos principios, pero con diversos gustos. Claro, ahí está como principios, ¿verdad? Con valores, como la similitud respecto de cosas que son más profundas y más trascendentales. Por ejemplo, si uno de ustedes a lo mejor no roba, pero va a ser amigo de alguien que sea delincuente, es altamente probable que no. Po. Incluso cuando nos cuentan que una persona robó y le robó a alguien que es conocido de nosotros, prejuiciosamente, aunque a nosotros no nos haya tocado vivir la experiencia, probablemente nos vamos a tender a distanciar. Doy el ejemplo del robo, pero podrían ser otras cosas, ¿vale? Eso es tan subjetivo porque va a depender de, como decía un compañero, de mis principios, de mi estructura valórica y de aquellas cosas que yo considero trascendentales. Voy a poner los audífonos. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha, profe. Ya. Sí, profe. Es que me estoy poniendo los audífonos porque ahí andan mis enanos ya, entonces para no escucharlos yo. Ya, entonces, claro, nosotros desde la psicología social tratamos de indagar y de investigar cómo es la influencia de las masas dentro del comportamiento de los sujetos. Entonces, el ejercicio que vimos, o el video que revisamos recién, es una investigación del área social en donde se trata de indagar el hecho de que está esta persona, ¿verdad?, dentro de un grupo, se les hace una pregunta, los actores responden de una manera, él está observando y tiene certeza de que la alternativa 2 no es no me acuerdo ya si era la más larga o la más corta de las líneas, pero él al principio incluso se fija en que él responde así como 2, como responde en la 1, como que incluso se ríe, pero ya después en el segundo, tercer, cuarto, la cuarta repetición, él cede, como para no, y de hecho nadie lo molesta, nadie le tira una talla, nadie le dice, pero ¿cómo estás diciendo 2? No, simplemente es una cosa instintiva que todos nosotros queremos ajustarnos a la opinión mayoritaria del grupo, para ser aceptados, para ser queridos, ¿verdad? Para poder sentirnos parte de algo. Nosotros somos seres sociales, entonces los seres humanos crecemos en sociedad. Nos desarrollamos, nos gestamos, aprendemos estructuras valóricas, formas de pensar, vamos adquiriendo los comportamientos y las formas de funcionar de nuestro entorno. Entonces, es difícil que nosotros seamos muy contestatarios y que nos vayamos en contra de lo que dicta la mayoría del grupo, ¿ya? Nos preocupa lo que la gente piensa alrededor de nosotros, lo que la gente incluso piensa de nosotros. A lo mejor no precisamente por querer agradarle y caerles bien a todos, pero nos interesa, porque en esa manera nosotros somos parte de algo, queremos siempre pertenecer, también queremos tener la razón, no estar equivocados. Y muchas veces pasa que dentro del grupo están todos equivocados, po, y hay alguien que es como que va en contra, pero ese que va en contra tendría que asumir que ir en contra o ser fiel a sus conceptos y a sus esquemas valóricos y a sus principios, lo va a poner en una posición más solitaria, ¿ya? Pero alguien podría decirse que prefiero estar solo que mal acompañado, y eso también es válido. Y podría crecer en otro, después en algún minuto, en su vida, en su trayectoria personal, va a conocer a otras personas que tengan esquemas valóricos similares y probablemente se va a ir vinculando con ellos. Acuérdense que tener esquemas valóricos similares no es precisamente pensar igual, sino que en cosas que son profundas y trascendentales tenemos sintonía, ¿ya? Y siempre queremos pertenecer porque no queremos ser mal vistos. El ser humano tiene una tendencia a querer ser parte de algo, ¿ya? Y de hecho, esto que nosotros estamos conversando ahora lo podemos ver en distintos escenarios, por ejemplo, en las marchas, lo podemos ver en las empresas, lo podemos ver en las familias. Ayer alguien de otro curso me preguntaba qué pasaba con la influencia social religiosa dentro de la familia. Entonces yo les daba la respuesta de que si yo nazco en una familia con cierto credo, pongámonos en el caso de que yo soy ya católica,
nazco en una familia católica, donde todo mi medio es católico, donde mis tíos son católicos, mis papás son católicos, el colegio que voy es católico, vamos a la iglesia todos los domingos que es católica, probablemente yo voy a ser católico, ¿ya? ¿Cuándo yo voy a empezar a cuestionar el catolicismo? Cuando de repente yo empiezo a ver como incongruencia. Y por lo general eso pasa cuando nosotros empezamos a conocer gente que es de otros credos, gente que es de otra religión, porque ahí nosotros vamos ampliando la mirada y vamos teniendo la capacidad de poder sacar nuestras propias conclusiones. Y eso mismo pasa en la política, y eso mismo pasa en la economía, y eso mismo pasa también, por ejemplo, con estructuras que son muy dominantes, ¿ya? Y ahí es cuando el grupo, en este caso familiar, hace crisis, porque pongámonos, ya hablaba del católico, pero pensemos a lo mejor en una familia que es evangélica, que el papá, los abuelitos, los bisabuelos, los tíos, todos son evangélicos, todos van al culto evangélico los domingos y los sábados, y este joven de repente en la adolescencia empieza a conocer de otro tipo de personas. Aparte que a veces algunos credos son súper restrictivos. Entonces, si yo soy evangélica y a mí no me dejan ir a fiesta, no puedo tomar copete, no puedo salir a carretear, un montón de cosas porque mis papás tienen un credo que a lo mejor es muy restrictivo, mis amigos van a empezar, más que a criticarme, van a empezar a abrirme los ojos. Pucha, que tus papás son muy exagerados, tus papás son muy cuáticos, tus papás son muy tajantes y muy estructurados. Entonces, yo tengo dos opciones. O dejo de juntarme con mis amigos y me quedo con mi familia, con mis tíos y con toda esta gente que es evangélica igual que yo, o me voy en contra de este sistema imperante que en el fondo más encima es complicado, porque yo quiero a mis papás, quiero a mis tíos, pero en algún minuto empiezo a abrir los ojos y yo también quiero tener cierta libertad e independencia de decisión. ¿A alguno de ustedes les ha pasado eso? Más que en el tema del carrete o del tener que dar guardarte la opinión en clases, por ejemplo, pero una cosa más profunda, ¿le ha pasado a alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes? Sí, sí, mucho. Ya. ¿Alguien iba a dar una opinión? Profe, y igual apoyando lo que dice la Alejandra, afecta mucho lo de los principios, porque por lo menos si tú tienes principios, tus amigos pueden estar carreteando o algo, como decía la otra compañera con las drogas, pero si ya tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, puedes obviar ciertas cosas y seguir teniendo amigos, sin necesidad de ser tan que- como cuático, no sé cómo explicarlo, y alejarte de todo el mundo y aislarte. Claro, y ahí aparece otro tema, que es la tolerancia, po. ¿Van a tolerar mis amigos que yo me junte con ellos y que yo no tome? ¿Van a tolerar mis amigos que yo me junte con ellos y que yo no fume pito? ¿Van a ser respetuosos de eso o siempre voy a ser Entonces no material? son amigos y no respetan todo lo Claro, que se tiene. debieran ser Porque respetuosos si son ¿quién te va a amigos. estar obligando a fumar o a tomar? O sea, esos no son amigos, ¿por qué onda? ¿Sí? ¿Y para qué te enojáis? Pero que no, eso mismo. A mí me ha pasado con la religión, o sea, mi familia como católica y me metí en un colegio católico donde nadie es católico, entonces soy atea. Ah, ya, en un colegio católico donde casi nadie es católico. O sea, la mayoría está en un proceso como de identificación religiosa. La mayoría no cree. Ya. Mm. ¿Y a ti eso te provoca como un conflicto? O sea, mi abuela de como, ay, ¿cómo no crees en Dios? Pero obviamente no le voy a andar rebatiendo a mi abuela, le digo, sí, sí, abuela, que Dios te bendiga, pero obviamente no creo. Pero no trato de pelear con ella, ¿para qué voy a pelear con ella y decirle, no sé, argumentos, sí? Total, mi opinión y la opinión de ella. Pero ella es respetuosa para decirte, ay, pero ¿cómo no crees en Dios? Ah, sí, o sea, no me lo dice así, pero igual yo, como que se lamenta por que yo no crea en Dios. Ya. Claro, y lamentarse para qué, pues si uno dice, pero ¿cuál es el problema? Yo creo que quizás cree que me voy a ir al infierno o algo así. Ah, Pero el ya, problema es que yo no creo en eso, entonces como que ahí está el conflicto, pero no peleamos ni nada, sino que como los comentarios cuando se viene al tema, obviamente. claro. Ujú. No es siempre, por si acaso.
No, pues no, si fuera siempre ya empezaríamos a entrar en otro escenario, porque si fuese siempre, probablemente ahí sí se generaría un conflicto, en donde a ti tu abuelita puede hablar como de ejemplo, y voy a inventar, todo el tiempo estuviese instigándote y obligándote a querer creer como ella. Y ahí probablemente tú te sentirías como ofendida, obligada, incluso también hasta maltratada, porque las personas cuando de repente son muy exageradas con sus creencias, son impositivas, pues. Entonces todo lo que ellos creen, eso es verdad. Entonces siempre quieren imponer su opinión sobre el resto. Y eso ya no es respetuoso, pues. Ahora, también puede ocurrir que tú puedes ser de un grupo el único cuerdo y el resto seguir a la masa porque es entretenido, porque es choro, porque es rico pertenecer, porque es rico hacer las embarras todos juntos, pero tú tenés súper claro que eso no está bien, po. Entonces, ahí es cuando uno empieza como a discriminar y a discernir entre, como a nivel de raciocinio, entre lo que está bien y lo que está mal. Y más que mal, más que decir está bien o está mal, así como moralmente, es lo que está bien o que está mal para mí. Yo, persona, encuentro que esto está bien, me adecuo, lo acepto, puedo llevarlo, puedo convivir con ello. Yo, persona, con esto, encuentro que está mal, encuentro que no va conmigo, encuentro que no aporta a mi crecimiento, yo me distancio. De hecho, por eso muchas veces los psicólogos hablamos de que, por ejemplo, una persona que toma distancia de personas tóxicas, y justamente la persona tóxica es su familia. Esa persona no es que sea egoísta, es que está tomando conciencia de que su medio inmediato, que son sus familiares, no son un aporte, porque pueden ser muy agresivos, muy depresivos, muy violentos, tener ideas muy tajantes, ser un medio demasiado cerrado donde tú no puedes pensar ni sentir distinto porque al ser distinto está mal y eres cuestionado, entonces es mejor que la persona se desenmarque. De hecho, ¿ustedes han escuchado esta frase que, o sea, lo típico que se dice de un hijo que es como entre comillas el descarriado, que es la oveja negra de la familia? Yo creo que todos lo han escuchado alguna vez. Muchas veces, Sí. sí, ¿cierto? Pero muchas veces el que es la oveja negra, en su minuto, cuando genera este conflicto familiar por pensar diferente, también lo pasa mal, po. Y claramente después se termina transformando en la oveja negra porque, piénsalo así, tenemos un grupo familiar de 5 personas, donde hay papá, mamá, 3 hijos. Y uno de los hijos es distinto, tiene ideas distintas, tiene tendencias, tiene aptitudes diferentes, habilidades distintas. Entonces, este hijo empieza en algún minuto a rebelarse contra los papás o contra los hermanos. Y empieza a sentirse, porque por ejemplo que él le gusta el arte, y a los otros les gustan las matemáticas, la ciencia, la medicina, y a ella le gusta el arte. Entonces ella es más hippie, le gusta la pintura, le gusta la orfebrería, y los papás quieren hijos profesionales, pero no, pues, o eres ingeniero, o eres médico, o eres abogado, pero pintor imposible. Y uno podría decir, la que es artista nomás, tiene otras habilidades y habría que apoyarla en su desarrollo artístico. Pero ¿qué empieza a pasar? Que esa persona, como no es aceptada y no es querida, se empieza a distanciar. O en esa búsqueda constante de querer ser aceptada, sufre. Porque cada vez que busca la aceptación, encuentra rechazo. Entonces, esa personita, por lo general, que lo veo mucho, en familia, termina siendo como autoagresiva. Entonces esa persona, como la mamá no la acepta, los hermanos la critican, el papá también, como si es mangoneado, hace lo que dice la mamá, finalmente esa persona está sola. Entonces esa niña empieza a tener mala junta, empieza a consumir exceso de droga, empieza a consumir exceso de alcohol, empieza a tomar malas decisiones, porque cuando nosotros podemos tomar buenas decisiones es cuando estamos en un grupo o en la familia o en el medio, que siempre hablo de la familia, pero es que no se entienda familia, mamá, papá, hermano, la familia puede ser que yo vivo con unos tíos, que yo vivo con mis abuelos, ¿ya? Pero la cosa es sentirme querido y aceptado y acogido dentro de mi forma diferente de ser en ese grupo, ¿ya? Y que me tratan con respeto, en donde yo no por ser diferente soy excluido con mi pensamiento, excluido con mi forma de proceder, porque lo otro porque al ser así, eso nos lleva a la soledad, nos lleva a desarrollar ciertos patrones de comportamiento que no son los mejores, ¿ya? Entonces, la psicología social busca identificar cómo nosotros nos movemos tanto en grupos pequeños como en grupos más grandes. Grupos pequeños, por lo general, abordamos las investigaciones a niveles familiares, a niveles de grupo de pares,
a niveles de grupos de colegio, y ya a nivel social es cuando entramos en universos más grandes, en las organizaciones, cuando entramos a la universidad. Por ejemplo, ustedes ahora el proceso de socialización de la universidad fue súper pobre, po, ¿o no? Sí, Fue muy Sí. pobre, porque a ustedes les faltó juntarse en el patio, tener el mechoneo, juntarse a hacer trabajos en la biblioteca, ir a algún carrete universitario cerca o algún bar universitario cerca de donde ustedes estudian. ¿Por qué? Porque esas son instancias de poder socializar y son instancias para poder conocerse, ¿ya? Y ahí ustedes podrían haber ido sacando conclusiones, con quiénes me sigo juntando, con quienes tengo afinidad, con estos compañeros voy a seguir haciendo trabajo, con estos no hago trabajo nunca más ni muerta, pero todo va ocurriendo en la interacción y en la medida que nosotros nos vamos conociendo, ¿ya? ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque ustedes están en toda la etapa como de transitar desde la juventud a la adultez temprana, y en donde tienen que estar súper claros con lo que ustedes a nivel personal quieren. Quieren para su vida, quieren para su desarrollo profesional, porque eso es lo único que les va a aportar tranquilidad y les va a aportar también la capacidad de hacerse cargo para poder luchar, por así decirlo, por sus propios desarrollos. Pero si ustedes están siempre pensando en que voy a hacer esto para agradar a mi mamá, voy a hacer esto para agradar a mi papá, voy a hacer esto para agradar a mis compañeros de curso o a mis compañeros de grupo de trabajo, finalmente tu individualidad se pierde, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que, porque, por ejemplo, ahora vinculando esto de lo que estamos conversando con el trabajo de investigación que ustedes van a ir desarrollando? Es importante que ustedes vayan entendiendo cómo los seres humanos percibimos a los otros, cómo nos percibimos a nosotros mismos, qué cosas nos dan sentido, qué cosas nos unifican, cómo vamos desarrollando sentimientos positivos o sentimientos negativos hacia los otros. Por ejemplo, los sentimientos positivos nosotros los vamos desarrollando cuando tenemos armonía y hay un equilibrio en las relaciones, ¿ya? Cuando desarrollamos sentimientos negativos, cuando yo siento un desequilibrio en la relación con las otras personas y cuando obviamente hay situaciones que yo salgo en desmedro, porque son injustas, porque son descalificaciones, porque hay personas que me vulneran, por ejemplo, mis derechos o no son respetuosos conmigo. Entonces, van ocurriendo, las personas no nos caen mal porque nos caen mal porque significan cosas, ¿ya? También nosotros tenemos que ir revisando qué esperamos de los otros, de la interacción de los otros. Por ejemplo, ustedes cuando se relacionan con la gente en general, bueno, ahora este año ha sido, pero así nefasto para las relaciones, pero en general, ¿qué esperan de las otras personas, de sus amigos? ¿Qué esperan? Yo, por lo general, ¿Mm? no espero mucho, en realidad. O sea, como una persona normal, al menos que me demuestre lo contrario. Eso más que todo para evitar una decepción, en el sentido que a veces esperamos mucho de las personas y la persona toma una decisión normal y nosotros nos deprimimos, pero en realidad es culpa de nosotros porque nos esperanzamos mucho. ¿Ya? Oye, y esa decisión, eso que tú dices, yo no espero mucho de las personas para no desilusionarme. Eh, ¿Eso llegaste como a esa conclusión después de muchas desilusiones o eso tú lo has tenido así como parte tuyo desde siempre? ¿Te lo enseñaron en tu casa? Yo me he dado cuenta con el tiempo, pero más que todo es como Bien. una prudencia. Eso lo hago solo con lo desconocido. Por eso digo, al menos que demuestre lo contrario. Si veo que la persona es como que de buenos principios, amable, cosas así, puedo esperar más de ella. Ya, Pero no que la primera persona que me encuentre al frente le voy a tomar alta estima. ya. Claro, ¿quién era el que está hablando? No alcancé a leer bien su nombre. Pedro, Pedro. Lo que Pedro nos dice es que hay que mantener las expectativas aterrizadas, ¿ya? En pocas palabras. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros no esperamos nada de nadie, los comportamientos que nos puedan sorprender van a ser bien recibidos. Mientras que cuando tenemos altas expectativas del comportamiento de los otros, podemos sufrir desilusiones. Pero ¿qué creen ustedes? Los seres humanos, independiente de la opinión que nos da Pedro y que es muy como acertada y más madura, en general, ¿vamos así como tan tolerantes o en general tenemos altas expectativas de las personas?
¿Cuál sería la tendencia general? Yo creo que tenemos igual altas expectativas la mayoría de las veces. ¿Ya? Sí, Sí, yo eso igual. mismo, lo que dijo la Jenny. O sea, como que me imagino cómo debe ser la persona. Así como, no sé, ahí está, tiene cara de simpática. No sé, como uno dice esas cosas igual, pues. Entonces yo cacho que altas expectativas. Una compañera nos dice que hay que pensar lo mejor de las personas, pero no idealizarlas, porque en esa idealización, claro, se te van a caer por del pedestal, ¿verdad? Y alguien dice que cuando está conociendo a alguien lo que más espera es honestidad, ¿ya? Pero claro, o sea, pareciera ser que hemos crecido en un sistema que de cierta manera nos lleva a tener expectativas altas de todo. Expectativas altas del trabajo, de los papás, de los tíos, de los amigos, de la ropa que nos compramos, de la marca que usamos. Es como que se le da poco espacio al error y al que tú te puedas equivocar también, pues. Profe, por lo menos en mi caso, yo antes pensaba que la gente a mí me iba a responder o iba a ser conmigo como yo era con ellos. Ya. Entonces yo siempre trataba como de darle lo mejor de mí, pues, pero uno con el tiempo va igual entendiendo que mi mejor esfuerzo no va a ser el mismo de otra persona, ¿No? que quizás ellos están dando lo mejor de sí, pero en otro nivel, que al final no todos damos lo mismo. ¿Y eso a qué reflexión más profunda te puede llevar para relacionarte? Que por lo menos en mi caso, que yo tengo que dar lo mejor de mí nomás con todo, que la otra persona va a ver cómo va a relacionarse conmigo. Ya, o sea, no cambiar tu comportamiento, dices tú, ser Claro, pareja como tú no, eres. Ujú. sí, Y podría ser que también en base a la respuesta del otro tú también le vas dando, o sea, si hay alguien que es más generoso y más como preocupado de ti, tú con esa persona vas a retribuir. Mientras que con otra persona que a lo mejor esos amigos que aparecen una vez cada 6 meses y que aparecen cuando necesitan algo, tú vas a estar cuando aparezca nomás, po. Puedes ir tú mismo dosificando tu comportamiento. claro, como yo dosifique mi comportamiento, eso no va a influir en cómo ellos dosifiquen su propio comportamiento. Claro. ¿Y sabes por qué hablamos de esto? Porque muchas veces esperamos tanto de la gente y esperamos, incluso, por ejemplo, en los temas sociales, esperamos tanto de los diputados, esperamos tanto de los senadores, esperamos tanto del gobierno y siempre salimos trasquilados, ¿o no? La mayor parte del tiempo sí, po. Sí, la mayoría del tiempo. Porque Profe, aparte que lo otro que uh, pasa con el tema de ciertos fenómenos es que además nos prometen cosas y nosotros nos ilusionamos, po. Entonces después decimos, pucha, pero no me cumplió, pues. Y ahí aparecen otros sentimientos y otras emociones que cuando son grupales son súper complejas. Por ejemplo, si en una empresa el jefe le promete a los colaboradores que les va a subir el sueldo, si es que se cumplen tales y tales metas. Y todos se ilusionan, entonces todos trabajan en pos de esa meta y están todos súper contentos, súper comprometidos, súper bien. Pero resulta que llega fin de mes y no hubo ningún bono. ¿Qué es lo primero que pasa? desilusión. Y lo segundo, ¿qué pasa? ¿Se enojan? ¿Ya? Y lo tercero, ¿qué pasa? Yo creo que más complicado es cuando todos trabajamos en colectivo para lograr una meta y reunir fondos y el tesorero se roba el dinero. Claro, terrible, pues. Ahí todos lloran porque ahí todo el mundo puso como que el corazón, el alma en el trabajo y al final el tesorero hizo de la suya. No, incluso complementando tu ejercicio, tu ejemplo, imagínate cuando todos trabajamos de la misma manera, con el mismo ahínco, con las mismas ganas, y los beneficios vienen solo para algunos, no para el resto. Entonces éramos 10 y 5 tuvieron bono, pero los otros 5 no. Entonces ahí hay un desequilibrio, po. Y ahí aparece la sensación de injusticia, aparece la sensación de rabia, también aparece a lo mejor la sensación de resignación, en donde las personas dicen, pucha, aunque yo dé lo mejor de mí, esto no va a cambiar, po. Entonces, como no va a cambiar, yo no doy más, po. Y eso, esa misma forma de pensar, estamos haciendo estos ejercicios de pensar y de hablar en voz alta, porque después estas mismas dinámicas, que son muy pequeñas, que son de las expectativas, empiezan a impactar y a influenciar
en sistemas sociales mucho más grandes, y en sistemas sociales más grandes que de alguna u otra manera generan revoluciones porque nos vamos contagiando y contaminando con el sentir de los otros. Por ejemplo, en las marchas, po, ¿qué pasa? Vamos a una marcha súper pacífica y terminamos apedreándonos con los pacos, po. Pero muchas veces mi intención era ir a tirarle piedra a los pacos. Probablemente no, ¿cierto? Y terminamos contagiados porque nosotros estamos observando un tipo de comportamiento que estamos imitando. Ahora, podríamos hacer el ejercicio inverso, si fuéramos una marcha y la gente se terminara abrazando y besando, que creo que pasó en una de las marchas del estallido social, en donde alguien abrazó a una carabinera y esa carabinera se dejó abrazar y terminaron bailando y como que el espíritu de la marcha cambió. Porque observamos comportamientos para los cuales no estamos acostumbrados, pero las emociones y los comportamientos son contagiosos. Denme medio segundo. Ya, volví. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Entonces, daba el ejemplo de las marchas, ¿verdad? Y esos ejemplos podrían ser de distinta índole, porque los seres humanos somos personas que, bueno, yo ya decía hace un rato atrás, somos seres sociales, vivimos en sociedad, nos construimos nosotros en esas interacciones relacionales, pero también aprendemos por observación y emocionalmente nos contagiamos. Cuando nosotros observamos comportamientos altruistas, de emociones positivas y de gestos cariñosos, nosotros vamos a desarrollar un patrón afectuoso y vamos a relacionarnos de esa manera. Cuando nosotros observamos gente egoísta, gente conflictiva, gente complicada, agresiva, hostil, vamos a tender a imitar esos comportamientos. Y a veces los aprendemos dentro de los grupos micro, que somos la familia, pero también cuando estamos en un grupo masivo, también nos podemos contagiar de esas emociones. Yo años atrás, en una empresa hicimos una intervención en donde había un grupo de 5 profesionales y uno de ellos era súper entusiasta, súper como tirar para arriba, como ver las cosas positivas, como que lidiar súper bien con los problemas, y todos los otros 4, según ellos eran como súper realistas, pero dentro de ser realistas eran súper pesimistas. Entonces como que todo estaba mal, como que nada iba a cambiar, y entre ellos, entre estos 4 que eran diferentes, como que se reían porque había afinidad, había afinidad psicológica y sentimental respecto de ciertos temas sociales. Entonces, esta otra persona, que era muy distinta, estuvo trabajando con ellos por lo menos 10 años, y en algún minuto empezó esta persona a darse cuenta que estaba molesta, que empezó a ser criticona, y tuvo la capacidad de darse cuenta que mucho de su comportamiento actual se estaba debiendo a una contaminación que generaban los otros compañeros de trabajo, porque estaba tanto tiempo en la oficina y era con estos compañeros con los que trabajaba que empezó a contagiarse. Por supuesto, la persona conscientemente se dio cuenta de eso y tomó la decisión de retirarse de la empresa. Trabaja independiente ahora. ¿Pero por qué toma eso? Pero qué bueno que se dio cuenta y qué bueno que tomó una buena decisión para ella, porque si no, habría sido un miembro más de este grupo en donde no había posibilidad de pensar, o sea, todos podían pensar distinto, pero no había una sintonía entre esta persona que era súper altruista y súper positiva versus este otro grupo que era como negativo y como de energía más baja. Entonces, esta persona se anticipó a que no terminara deprimida, porque como era tan distinta, entonces la idea de nosotros es irnos dando cuenta de que el grupo va a influenciar nuestro comportamiento, pero que nosotros también podemos pensar distinto y mantenerlos fiel a esos conceptos.
Ahora, también hay algo que tiene que ver con cómo nosotros interpretamos muchas veces ciertos eventos. Y ahí viene la capacidad de reflexión del ser humano, que no la tienen los animales. Los animales y los seres humanos son súper movidos por los animales por los instintos y los seres humanos por las pulsiones. Pero los seres humanos tienen la capacidad de distinguir, se supone, entre lo que es bueno y lo que es malo. El animal, el león, cuando ataca una gacela, uno podría decir, ¿el león de malo atacó la gacela? No, po, porque el león se mueve por su necesidad de satisfacer el hambre que tiene y para eso la naturaleza le provee de la gacela. Pero en el caso de los seres humanos, nosotros podríamos decir, no, es que pobrecito no sabía lo que estaba haciendo, por eso mató la guagua. Puede que no sepa lo que estaba haciendo, pero eso implica que la persona tiene un trastorno psiquiátrico, po. ¿Pero alguien normal mataría a una guagua? No, no debería. Probablemente no, ¿cierto? Pero ¿se acuerdan del caso de la secta de Coyihuay? Sí. Ya, ahí tú tenías a un grupo de personas, no sé cuántas eran, pero por lo que uno va leyendo después en todas las partes de la investigación, que eran todos profesionales, de buenas casas universitarias, de un sector socioeconómico más o menos parejo. Entonces tú dices, ¿cómo eran rematados de locos? ¿En qué minuto todos mataron a una guagua? Entonces ahí hay características de esas personas que hace que se vean influenciadas por el medio social. Y estas personas probablemente tenían baja autoestima, baja definición de sus propios de sus propios principios, influenciables, necesitados de cariño, inseguros. Entonces vino esta otra persona que era como el líder de la secta y les lava la cabeza y terminan cometiendo atrocidades que yo creo que la mayoría de ellos nunca pensó que iba a hacer. ¿Ya? Entonces, muchas veces es importante que cuando nosotros, o sea, nosotros digo yo, ustedes, estemos en grupo y veamos que podemos marcar la diferencia, podemos hacerlo, podemos dar una opinión distinta, podemos tener un comportamiento diferente. Y eso es válido, ¿ya? No necesitamos apoyar todo lo que el resto dice, no necesitamos hacer todo lo que el resto dice. Ahora, igual es importante distinguir en que hay personas que les gusta llevar la contraria. ¿Conocen gente así que por todo lleva la contraria? Sí. Sí. Ya. Ese que lleva la contraria, pero ¿quién es Javier Soto? Dice, yo soy así. Bueno, en esto de querer llevar la contraria, perdón, igual es importante reflexionarse. ¿Por qué? Porque pudiese ser que yo nunca esté de acuerdo con el resto porque tengo una visión súper distinta, pero es una visión distinta que es poco nociva. Con mi opinión no daño a nadie. Pero voy a dar un ejemplo que no tiene por qué ser real del curso. Pero, por ejemplo, si nosotros hoy en día con todo este tema de la concientización de los padres, de no golpear a los niños, ¿verdad? Cuando tú estás en un grupo de adultos y todos dicen, no, es que no me da pena pegarle, me da lata gritarlo, y hay algunos de los adultos que dicen, no, sácale la cresta nomás, y total, a nosotros nos sacaron la cresta, a mí me dejaban la nariz sangrando, así que pégale nomás. Todo el resto, entonces él lleva la contraria en todas las cosas que se dicen. Si se habla del matrimonio, lleva la contraria. Si se habla de los hijos, tiene la contraria. Si se habla del trabajo, lleva la contraria. Entonces, probablemente esa persona sí tiene un problema, que es rebelde, que se resiste a un sistema, que se resiste a algo más dominante, pero en el fondo se resiste de manera negativa, porque termina cayendo en ser negligente. ¿Me explico? Sí, profe. Ujú. Bueno, ahí tenemos la imagen, ¿verdad?, de las cebras y esta cebra que es multicolor, que es como, sigue siendo cebra, pero la única diferencia es que tiene colores distintos. Y nosotros siempre vamos a ir en búsqueda de la aprobación social, pero hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces podemos, por querer ser aprobados socialmente, podemos terminar equivocándonos, ¿ya? Y tener comportamientos que no sean los más adecuados. Ahora, nosotros, los seres humanos, nos movemos en base a impresiones. Muchas veces reaccionamos de acuerdo a lo que estamos observando, pero no nos damos el tiempo de reflexionar del evento. Entonces decimos, ah, esto es malo. Ah, esto es bueno. Ah, esta persona es así o no es así.
entonces vamos haciendo juicios o prejuicios de circunstancias, de situaciones o de personas, sin que haya un análisis previo. ¿Ustedes son prejuiciosos? Sí, un poco igual. ¿Sí? ¿Con qué cosa eres prejuiciosa tú, por ejemplo? O sea, yo más que en cómo se vea físicamente la persona, más en lo que hace. O sea, por ejemplo, a ver, déjeme pensar como un ejemplo. Ya, un ejemplo. Mientras tú piensas, le voy a preguntar al curso para que hagamos como un ejercicio rápido. El día que tuvimos la primera clase, ¿con qué impresión se quedaron los primeros minutos? ¿Con qué impresión se quedaron de la profe de psicología? ¿Qué impresión les dio? O sea, les di yo en este caso, que estamos hablando como en tercera persona. Tiene cara de mamá, que es pana, que es simpática, que era agradable. Ya. ¿Y esa impresión se mantiene con los días? O sea, con las horas, porque llevamos tres. Ya, se mantiene, ¿cierto? Pero perfectamente yo podría haber parecido como princesa de cuento al principio y ya la tercera clase ser una bruja de película de horror, ¿o no? Entonces, nosotros necesitamos conocer a las personas para poder emitir un juicio respecto de algo. Y muchas veces, en esto de la influencia social, nos dejamos influenciar por la opinión de otros, incluso frente a una persona. ¿Les ha pasado eso? Y eso es muy complejo, porque no sacamos nuestras propias opiniones, nuestras propias conclusiones y ya nos aventuramos a enjuiciar a alguien o algo. Pero eso muchas veces tiene que ver con nuestros también sistemas de crianza. Por ejemplo, ahí dice, interpretaciones depende de las creencias. Yo interpreto un evento como positivo o negativo dependiendo de la creencia que ha sido arraigada y desarrollada por mis propios padres respecto a ciertos comportamientos. Si yo crecí en un ambiente donde me dicen que todos los drogadictos son malos, pero no me lo decían una vez, o sea, me lo decían como 10 veces en una semana, es altamente probable que cuando yo sea grande vaya a decir, ah, se droga o fuma pito, ah, es malo. Esa persona es mala, esta persona es mala, esta persona es mala. O pasa mucho con el tema de la libertad sexual. Esta mina es puta o este cabro es medio lacho y así vamos atribuyendo en base a lo que nosotros nos han dicho, vamos generando también una interpretación, pero de acuerdo a creencia. Y por lo general, cuando nosotros estamos en proceso de formación, las creencias de nuestros papás nosotros no las cuestionamos. Empezamos a cuestionarlas cuando ya somos grandes. Ahí recién nosotros empezamos a reflexionar, oye, ¿esto estará bien o esto estará mal? ¿Estará bien o mal que me junte con esta persona? ¿Estará bien o mal que yo haga esto o haga lo otro? ¿Estará bien o mal que yo apoye esta causa o apoye esta otra? ¿Estará bien el comportamiento del otro, de lo que está haciendo? Entonces, la idea con respecto al tema del estudio de los temas sociales es irnos cuestionando el comportamiento de las personas, pero también irse cuestionando el propio, ¿ya? Porque dentro de las relaciones humanas tú encuentras una diversidad de estilos y de formas de relacionarse muy diferentes, pero tenemos que darnos el tiempo para conocer al otro o la situación para poder dar una opinión y poder sacar un juicio. Entonces, yo opino informado. Yo tomo una decisión informada, ¿ya? Aquí en estas dos diapositivas salen definiciones de la psicología social, una es de Alport y la otra también Alport, así como complementando un poquito más adelante, que nosotros necesitamos de cierta manera comprender y explicarnos el comportamiento y las conductas de los otros. Pero, ¿qué pasa cuando ese comportamiento es actual o es un comportamiento que está proyectado en el futuro? ¿Ya? Nosotros vamos asumiendo, por ejemplo, nosotros los psicólogos decimos, todo comportamiento pasado predice un comportamiento futuro. ¿Se entiende la frase? Sí. Si yo veo que una persona en el pasado delinquió gravemente, es probable, no estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero es probable que esa persona vaya, si tiene las condiciones, vaya a delinquir en el futuro. Si una persona mató en el pasado, mató no por defensa propia, mató porque quiso matar,
es altamente probable que esa persona en el futuro pudiese volver a tener un comportamiento de matar a alguien, ¿ya? Entonces, ¿en qué pone el énfasis la psicología social? Y en realidad, más que hablando de la psicología social, es como la psicología de las relaciones humanas. Pone el énfasis en que tratemos de entender cómo las personas piensan respecto a ciertos temas, porque también tienen creencias y tienen prejuicios o juicios arraigados de sus generaciones anteriores, de su medio inmediato, cómo esas personas sienten respecto de esos pensamientos, incluso cómo les han enseñado a sentir, y cómo esas personas se comportan y llevan a la práctica a través de comportamientos y de acciones esos pensamientos, sentimientos y acciones. Yo pienso positivo de algo, yo siento positivo de algo, yo reacciono de manera positiva. Yo pienso negativo de algo, siento negativo de algo, reacciono de manera negativa frente a algo, ¿ya? Pero muchas veces todo ese pensar, sentir y actuar está influenciado por el medio. Incluso podría estar hasta influenciado por ejemplo, hoy en día las redes sociales. Ahí dice, así como el prejuicio a los expresos que luego no encuentran trabajo por eso mismo. Claro, ahora va a depender a veces como del delito, ¿verdad? Porque tampoco la sociedad es tan benévola con alguien que cometió un delito grande. Probablemente alguien que sabe que una persona se robó una gallina o que robó civis, por ejemplo, va a encontrar más trabajo, o sea, trabajo más rápido que alguien que mató a una persona, ¿ya? Sobre todo si no fue por defensa propia. Claramente hay un prejuicio respecto, ahora hay un prejuicio que podría decirse que es como un prejuicio que se transforma en un juicio, pero que se transforma en una realidad, ¿cachai? ¿Por qué? Porque pasa mucho que las personas, como en esta cosa de las expectativas, yo confío en alguien, esa persona me desilusiona, le doy una segunda oportunidad y nuevamente me desilusiona, le doy una tercera oportunidad y me desilusiona de nuevo, pues. Entonces, a la cuarta, ¿me irá a cumplir? Es probable que no, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo insisto en darle tantas oportunidades a esa persona? Eso ya es otro tema, porque a lo mejor yo necesito creer que esa persona me va a cumplir lo que me está prometiendo, ¿ya? Pero la otra persona más encima se aprovecha porque sabe que le dan miles de oportunidades aunque él no cumpla y que lo siguen queriendo, lo siguen tratando bien, entonces puedo llegar a la oportunidad número 1000 y aún así me van a seguir dando la oportunidad 1001. Entonces es como que esa persona no va a crecer ni va a madurar nunca porque no, no aprende de la experiencia. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? No, profe. ¿Se entiende el diálogo y la conversación de hoy? Sí, se entiende. Sí, ya, entonces vamos a dejar de compartir la presentación y vamos a ver si es que tenemos que aclarar alguna situación o alguna duda respecto del trabajo. Pero ya como son cosas del trabajo, no sé si seguir grabando o no. Yo creo que como son detalles, ya los podemos ver de manera más sin grabar. Así que la clase es hasta acá, voy a dejar de grabar y vamos a aclarar las consultas y dudas que puedan tener respecto del trabajo que están desarrollando en este momento, ¿ya?